Buenas tardes, compañeros y maestra. Somos el equipo 6. Estoy conformado por Rosa González Cali, Pérez Salazar Marcantonio y González Franco de Gerardo. Nuestro proceso que exponer es el 4 de la unidad 1 y se reconoce a la endosimbiosis como explicación del origen de las células eucariotas. Yo soy González Franco, el Gerardo, y les voy a hablar acerca de esto. La teoría endosimbiótica. Esta fue propuesta en 1967 por Lane Margulis. Esta teoría dice que los cloroplastos y mitocondrias evolucionaron o se originaron a partir de relaciones simbióticas entre dos organismos procariotas, o que una célula bacteriana se estableció dentro de otra. O también se le conoce como la teoría de la endosimbiosis seriada. ¿Pero qué es endosimbiosis? A la endosimbiosis se denomina a la asociación en la cual un organismo habita en el interior de otro. Aquí podemos ver cómo una célula procariota consume a otra procariota, y eso se llama endosimbiosis. Un poco sobre esa teoría es acerca de la formación de células eucariotas. En esa imagen, en la que estoy señalando, se puede ver claramente cómo fue el inicio del origen de una célula eucariota. Como sabemos, las eucariotas tienen núcleo. En su núcleo tienen material genético, pero los cloroplastos y mitocondrias también tienen su propio material genético, siendo orgánulos de una célula procariota. Fue cuando Lee Margulis se dio cuenta que entonces las eucariotas se producen dentro de otra, posteriormente se convierten en cloroplastos y mitocondrias. Así como en esa célula procariota se acostumbró con el paso del tiempo a estar dentro de la otra, esta perdió la capacidad de existir fuera de esa célula, por lo que se tuvo que acostumbrar a ese nuevo espacio. Posteriormente, esas células procariotas evolucionaron para convertirse en cloroplastos y mitocondrias. Buenas tardes, maestro y compañeros. Mi nombre es Cali Rosete y les explicaré más a detalle la historia de cómo nació la célula eucariota. Este es un proceso que empezó cuando una célula huésped utilizó sus microtúbulos para envolver una presa más pequeña, denominada endosimbionte, o sea, una bacteria. La célula se lo comió, pero jamás lo desechó. Ya estando esta bacteria dentro de la célula, pudo sobrevivir y se desarrolló junto con la célula huésped. Esta célula es un depredador capaz solo de realizar la fermentación anaeróbica. Así se dio el caso donde esta relación fue mutua, ya que estos dos organismos evolucionaron juntos y cada uno aportó algo al otro. Con el tiempo, el endosimbionte perdió la capacidad de existir fuera de la célula huésped y viceversa. Ahora, mientras la célula le daba un hogar a la bacteria le daba de comer. Mejor dicho, esta producía más ATP del que hacía la célula por sí misma, y así nació la mitocondria. Posterior a esta primera endosimbiosis, se propone que algún descendiente heterótrofo de la célula aerobia seguirá engullendo organismos, o sea, se los tragaba. Sin embargo, un día ingirió una cianobacteria, la cual no pudo digerir, pues esta cianobacteria se conforma de la energía del sol, moléculas de agua y dióxido de carbono para producir moléculas de glucosa, las cuales serán utilizadas para llevar a cabo la respiración celular, que produce moléculas de CO2 y H2O, que serán la basura después de producir ATP. ¿Y qué es el ATP? El ATP es una energía. Entonces, todo esto completa y cierra un circuito que se autosustenta. Y en pocas palabras, es una bacteria fotosintética la cual produce oxígeno. Esto ya no puede vivir por sí mismo, sino que necesita de alguien más para poder subsistir. Regresando a la historia, la célula que ya tenía mitocondria se comió a la bacteria fotosintética y así nace el cloroplasto. Y a todo esto en conjunto formó la célula eucariota. Ya para terminar la historia, esto dio como resultado las redes en las cuales se pueden sostener estas redes tróficas, que es la interconexión natural de las cadenas alimenticias y en pocas palabras es el consumidor y recurso. Cerrando la historia, el consumidor es la célula huésped y los recursos son la bacteria aerobia y la bacteria fotosintética. Es todo por mi parte y continúa mi compañero Marco explicando cómo es que se compara la endosimbiosis
con otras teorías y cómo es que se van a diferenciar. Evidencias. Cuando Margulis propuso por primera vez la teoría endosimbiótica, muchos científicos se rehusaron a aceptarla. Sin embargo, existen evidencias abundantes de que por lo menos la mitocondria y cloroplasto se originaron por endosimbiosis. La evidencia de que las mitocondrias y los plastos surgieron a través del proceso de endosimbiosis son las siguientes. El tamaño de las mitocondrias es similar al tamaño de algunas bacterias. Las mitocondrias y los cloroplastos contienen ADN circular al igual que las procariotas, mientras que el núcleo eucariota posee varios cromosomas lineales. Están rodeados por una doble membrana, lo que concuerda con la idea de fagocitosis. La membrana interna sería la membrana plasmática originaria de la bacteria, mientras que la membrana externa correspondería a aquella porción que la habría englobado en una vacuola. Las mitocondrias y los cloroplastos se dividen por fisión binaria, al igual que los procariotas. Y bueno, los eucariotas lo hacen por mitosis. En general, la síntesis proteica en mitocondrias y cloroplastos es autónoma. Hoy en día ha quedado demostrado con suficiente evidencia el origen por simbiogénesis de las mitocondrias y los cloroplastos de los eucariotas. En conclusión, podemos decir que gracias a la teoría de endosimbiosis, hoy en día es posible explicar y entender cómo se crearon las células eucariotas, que en un principio eran procariotas. Pero estas, cuando se introdujeron en otra célula, se fueron formando los orgánulos para poder crear los cloroplastos, mitocondrias para posteriormente convertirse en una célula eucariota y dar inicio a la unidad estructural y funcional de un organismo más complejo. Bueno, eso fue todo de nuestra parte. Aquí dejamos nuestras referencias y la aplicación utilizada. Gracias.